Doctora, muchas gracias. Una excelente conferencia, gracias. Vamos a continuar con el manejo de la patología cervical en la menopausia. Doctor Carlos Arturo Buitrago Duque lo va a presentar como un gran amigo y un colaborador, un gran colaborador en todos los aspectos académicos. El doctor Carlos Arturo es ginecólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, profesor en cátedra de posgrado de la Universidad Pontificia Bolivariana, profesor diplomado virtual de colposcopia, FECOLSOC, ginecólogo de la clínica Soma, ginecólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana, docente de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana y, importantísimo, es el presidente electo de FECOLSOC para el año 2020. Con un amigo era suficiente. Me puse esto es que para hablar porque estoy disfónico. Doctor Tirado Darlas de la tarde. Nada. Bueno, cuando el doctor Tirado me ofreció hacer este evento, pues realmente algo que coincida con menopausia es esto. Y uno no ve en los congresos que hablen específicamente de menopausia, y realmente la menopausia es un estado especial también para la patología cervical, como lo es para el resto de las patologías. Muchas cosas se van a cruzar con lo que dice la doctora Guadalupe, pero eso son muy interesantes, que son visiones y cosas que tenemos todos los conferencistas, que es cambiar de opinión y de idea. Esto es más o menos como va a enfocar la charla, porque me parece que ya Lupe habló bastante de fisiología y todo eso, pero hablamos entonces de tamización, colposcopia, biopsia, la vacunación es una palabra, y por último el manejo, lo más importante, que es el manejo de las anormalidades citológicas e histológicas. Entonces, muy bien, todos sabemos que esta es la pirámide poblacional. La pirámide poblacional seguirá cambiando a través del tiempo, y aunque teníamos una pirámide muy grande, a medida que va pasando la pirámide se va volviendo más rectangular, y es muy probable que haya unos cambios muy importantes a partir de los 50, y es que vamos a tener más población. O sea, la población se ha aumentado. Fuera de eso, el número de personas mayores de 50 también proporcionalmente se ha aumentado, y como se ha aumentado la expectativa de vida, pues esto seguirá subiendo hasta que pues no tengamos límite. Entonces eso hace que sea obligado que tengamos pacientes menopáusicas que vamos a tener con patología cervical. Definitivamente eso no pasa. Muy bien. Esto es más o menos parecido a las gráficas que mostró la doctora Guadalupe, y estos son los 4 bases de datos que hay en Colombia. Es que no hay más bases de datos, solamente existen estas bases de datos, y está básicamente mostrando que por encima de los 50 y sobre todo por encima de los 65 años, donde ya se supone que se para la tamización, hay una alta incidencia, tanto en incidencia como en mortalidad de cáncer en Colombia. Miren, por debajo de los 45 versus por encima de los 45. Entonces, a pesar de que se deje de tamizar, seguirá siendo una población muy importante porque tiene una alta incidencia, como lo ven ahí. Con el agravante que todos sabemos, y es que siempre le da a los más pobres. Lamentablemente la gran mayoría de estos pacientes pues, van a ser las pobres, las que pues nadie voltea a mirar, las que no tienen acceso al sistema de salud, o si lo tienen pues tienen todas las limitaciones del caso. Y para que ustedes comparen con otros países del mundo, esto es en países desarrollados y esto es en Colombia, tanto la incidencia como mortalidad, miren que no estamos tampoco tan diferentes, es decir, es una situación que es común para toda la población. En cuanto a la parte de generalidades, en cuanto a patologías cervicales y menopausia, pues todos sabemos que la carga de enfermedad, como lo acabo de mostrar, es mucho más alta. Las mujeres en edad avanzada tienen más riesgo de encontrar no una lesión preinvasiva, sino una lesión invasora, y aparece obviamente el riesgo por lo que ya se deja de tamizar en muchas de estas pacientes sin los criterios que vamos a ver, o desaparecen completamente los síntomas de cánceres tempranos. Como les decía, muchos de esas pacientes lo que tienen es, todos sabemos que la sinusorragia es como el primer síntoma de cáncer temprano, y muchas de estas mujeres ni siquiera vuelven a tener vida sexual, entonces por eso no se les va a manifestar como síntoma. Y lo otro es que el reconocimiento de las displasias previas es mucho más difícil en estas pacientes menopáusicas, como vamos a ver. Esto ya lo comentó la doctora Guadalupe, y es este dilema que se nos presenta, ¿cierto? Cuando una mujer posmenopáusica le llega a uno al consultorio con una prueba de papiloma positivo,
¿de dónde salió esa infección? ¿Esto es una infección nueva o es una infección, básicamente una infección vieja que no tiene nada que ver con su vida sexual actual, si es que la tienen? Y es por eso, porque la mayoría de las pacientes lo que van a tener es una infección vieja. Pero ustedes saben que a nosotros nos satanizan mucho, ¿cierto? Que vamos a decir que es un marido rebelde, que es un marido que se la está jugando, etcétera, y siempre nos van a acusar. Entonces tengamos mucho cuidado a la hora de decir que es culpa del marido, ¿cierto? Sobre todo porque esa curva, la segundo pico de incidencia del papilomavirus que vemos en lo que yo llamo el mercado del usado, es decir, cuando ya uno está por ahí en los 45, 50 años, que las mujeres las parejas se separan cada vez más, entonces empiezan comportamientos nuevos, pero de todas maneras eso no ocurre en todos los países, eso solamente para estos países subdesarrollados. También Lupe habló claramente sobre lo que son todos los cambios, y son demasiados los cambios que todos ustedes conocen, deben saberlo más que yo. La doctora Sena Salamanca se los conoce de memoria, que maneja tanto vulva, pero desde la vulva hasta adentro hay todos los cambios de sequedad, palidez, parte de la vascularidad, se estrecha mucho la vagina, etcétera, etcétera, y obviamente empiezan a aparecer todos esos problemas vulvares de las pacientes menopáusicas. Aparece la incontinencia urinaria, que tampoco ayuda mucho a mantener un estado adecuado, y los prolapsos de los órganos pélvicos. Esto es lo que decía la doctora Guadalupe, que la vagina es al revés de la cara, ¿cierto? Cuando uno está joven, la vagina es arrugada, y cuando está viejito, la vagina es lisa. Ojalá fuera al revés, ¿cierto? Y obviamente la estratificación es mucho mayor en la juventud. De hecho, a veces ni siquiera se ve estratificación cuando uno ve una paciente anciana, y eso hace que entonces el epitelio sea muy friable. Entonces tiene que tener mucho cuidado con colocar el espéculo. Uno no lo puede creer, pero un muchacho, un residente se demora hasta 2 semanas en aprender a colocar un espéculo para hacer una colposcopia adecuadamente, porque siempre se lleva el cuello, lo vaporrea, deja el sangrado, y en una menopáusica con mayor razón, mete el copito para limpiar y una vez queda sangrando. Entonces estas pacientes tienen que ser con mucha delicadeza. Y lo otro es que estas pacientes tienen una leucorrea crónica, es decir, las pacientes siempre tienen una vaginitis crónica atrófica, y también mucha gente se despista con eso y les mandan muchos antibióticos y todo, y es un fluidito amarillito que uno ve en el fondo allá, y no es simplemente sino una atrofia, una vaginitis atrófica. Entonces, lo que decía también la doctora Guadalupe, en la citología va a ser mucho más problemática, pues por esa vaginitis atrófica. Las células escamosas, va a haber más células escamosas inmaduras porque no hay epitelio estratificado del medio y superficial. Se presentan ya unos cambios en cuanto a la citología de temas células basófilas, dado que son las manchas azules, es una citología un poco más sucia, y unos cambios que pueden hacer alterar como la interpretación de la citología, y no permiten a un citólogo hacer adecuadamente una interpretación y falsamente pensar que es un cambio displásico o un ascus. Estas pacientes no esfolian, como les digo, casi todo es epitelio basal, no esfolian. De hecho lo ve uno va a tomar un curetadito en su cervical y a veces se la tiene que sudar para que le salga una cosa y el patólogo le diga que es esa porquería de muestra, ¿cierto? Uno no le sale a la señora, no le sale, no es que uno no quiere, sino que no le sale. Obviamente las células glandulares la mayoría de las veces van a estar ausentes en las pacientes menopáusicas. Ese fondo inflamatorio que les decía y esa pignosis y la cariorexis hace que se interprete mucho como ASCH, cambios o ascus y de bajo grado. Entonces las muestras siempre van a ser de mala calidad, o siempre no, pues, pero sí son de muy mala calidad. Y de los ginecólogos todavía más. Lo que más se quejan los patólogos es que las citologías más mal hechas son las que hacen los ginecólogos. No las fijan, no les ponen cubreobjetos, le toman ahí medio tomadita. En cambio la niña que sí se entrenó para eso, pues como ese es su trabajo, sí se dedica a hacer una buena placa y hace una cosa bien hechecita para el patólogo, donde le manda toda la información. Nosotros, citología, gracias. Entonces el patólogo hay que hacer nada, son muy mala calidad. Entonces las menopáusicas todavía más, sangra muy fácil, eso le da mucho miedo a las niñas que toman la citología, y uno va a ver como manchones de placas de epitelio que se le va desprendiendo, pero no ve una cosa uniforme. Entonces la citología, sí está demostrado que la citología anormal en la paciente postmenopáusica tiene menor valor predictivo, por todo eso lo que falsea en el momento de la interpretación. Entonces lo que se ha visto en cuanto a patología apical es que la relación ascus de bajo grado en los laboratorios es incluso 2 o 3 veces más de lo que se ocurre en las pacientes premenopáusicas. Es decir, hay como una exageración de los reportes por ascus. Las pacientes
de que tienen ese astro van a tener muy mal valor predictivo positivo, por lo que va a aumentar y a incrementar el estudio de todas estas pacientes sin necesidad. En cuanto a los esteroides, los estrógenos tópicos, ha habido una discusión. Realmente ustedes lo que encuentran en la literatura es que unos que sirven, otros que no sirven. Al principio se empezó, en el 2006 la SSCP lo recomendó, sin embargo en el 2012 quitó la recomendación por esos cambios tan ambiguos. Realmente yo personalmente no lo uso, eso es perder la oportunidad del paciente, ponerlo a usar estrógenos, que el cambio es supremamente mínimo, aunque como les digo también algunos reportarán de que sí mejora un poquito, pero realmente para fines prácticos no va a mejorar para nada el valor predictivo de la colposcopia biopsia, entonces yo no lo uso. Muy bien, entonces decíamos que el ASCO es un problema en estas pacientes específicamente menopáusicas por la gran cantidad de falsos positivos y hace que todas estas mujeres terminen pues en una cantidad de estudios. Mientras que la prueba de papiloma también, como lo dijo la doctora Guadalupe, pues va a ser muy eficiente en estas pacientes y se va a demostrar que tiene un valor predictivo muy bueno y específicamente para las mayores de 40 años como lo vamos a ver. Con respecto a la tamización, recordemos que siempre se ha hablado de que se para a los 65 años. Eso es correcto, eso no ha cambiado y seguirá siendo así, pero siempre y cuando, primero, sea usuaria de citología en los últimos años, tenga una regularidad y esté normal. Y cuando usted la revise y la encuentre que el cuello está normal, ¿cierto? No es que ya cumplió 65 años, usted no se ha hecho citología toda la vida, pero de todas maneras ya tiene más de 35, no se haga. No, eso no es así. Pacientes que tienen antecedentes de FIDE de alto grado, esas pacientes siempre tienen que ser seguidas por lo menos 20 años. La paciente no debe suspenderse a los 65. Y por último, un grupo de pacientes especiales, que se les va a mostrar en la filmina que sigue, que están relacionadas con inmunosupresión, que también deben ser tamizadas el resto de la vida. Los estudios muestran que si uno tamiza hasta los 90 años, o sea, es decir, sube de 65 a 90, eso es una gran cantidad de tiempo, realmente va a prevenir muy poco cáncer y muy poca muerte. Es decir, va a gastar mucho recurso para finalmente no obtener el beneficio grande de la población, que definitivamente, aunque se presenta en las mayores de 65 años mucho, proporcionalmente el grosor de la patología cervical invasora está alrededor de los 40 años, 35 o 40 años. Y lo otro es que una vez usted suspenda la citología y diga, señor, usted no me necesita, pues tampoco quiere decir que no la vuelva a examinar. No es que ya no tiene que volver, no. Eso no exime el controlcito clínico anual y ponerle un especulito y mirarlo. Estas pacientes del grupo especial estas son obligatorias, pacientes que tengan presencia de VIH, pacientes con trasplante de órganos sólidos, de células madres hematopoyéticas, y pacientes que tengan lupus eritematoso sistémico, enfermedad inflamatoria intestinal y artritis reumatoidea que estén en tratamiento con inmunosupresores. Esto todos comparten la inmunosupresión mucho más grave, más severa pues, que en los pacientes con otras patologías. Entonces estas pacientes siempre tienen que seguirse la tamización hasta que San Juan HLD. Y esta es la recomendación, se las traje ahí en inglés porque así es la recomendación original, que se debe hacer hasta los 65 años y que estas pacientes, como les decía, que tengan lesiones de alto grado por lo menos 20 años. Pero miren lo interesante, esto es lo que les quiero resaltar. Esa tamización no se vuelve a reasumir en los pacientes mayores de 65 años, aun cuando le diga, doctor, me conseguí un amiguito, ¿cierto? No, déjelo tranquila, sigue con su amiguito y usted sigue haciendo su chequeito anual, pero no le haga citología ni le haga tamización. Muy bien, hablamos de citología, ahora hablamos de vía Billy, o sea, la inspección visual con ácido acético y Lugol. Recordemos que cuando uno habla de vía Billy, está hablando que en Colombia está autorizada para entre los 25 y los 50 años con el esquema 133, ¿correcto? Para mayores de 50, no. ¿Por qué? Por todos esos cambios atróficos, todas esas cosas, los métodos de inspección visual pierden la utilidad, tienen una utilidad demasiado limitada, entonces jamás se hace vía Billy por encima de los 50 años. Entonces nos queda el test de papilomavirus. El test de papilomavirus primero no depende de ninguna subjetividad, no depende de un individuo, una individua que haga y mire una citología ya para salir que la está esperando el novio, sino que es una cosa, es o no
la presencia del virus del papiloma. Y solamente para mostrar algunos numeritos, vemos que entre las pruebas de tamización existentes, las que siempre compartan de entrada una prueba de papiloma de entrada, sea con inspección o sin inspección, pero de entrada va a tener mejores sensibilidades y especificidades y valores predictivos positivos. Conclusión, la menopausia es lo mejor. Ahora, la colposcopia. La colposcopia es un total desafío. Y cuando me preguntan si yo soy colposcopista, yo digo que no. Digo que no soy colposcopista porque yo soy patólogo cervical, es decir, yo miro el conjunto. Por eso, en las menopáusicas hay que usar la menos colposcopia, solamente lo necesario, porque como ya sabemos que nos va a aportar poco, pues no gastemos en lo que no necesita. Entonces es mejor, entonces le va mejor a uno ser patólogo cervical que ser colposcopista, pellizcacuellos que digo yo. Muy bien, entonces lo que ya veamos, la mucosa es atrófica, un epitelio muy seco, la estenosis, todas esas cosas, pero quería reforzarles es que al paciente le incomoda más que a una joven. Una joven uno le mete un espéculo con vida sexual activa, uno le mete un espéculo, lo abre hasta el fondo y pues se lo aguantará, la mayoría. Pero una mujer menopáusica con una estrechez vaginal y todo, pues no le aguanta. Entonces compremos espéculos, dejen de tener un solo espéculo en el consultorio, tengan varios tamaños, tengan el virginal, que eso les sirve mucho a las viejitas y no las viola, y fuera eso no le queda eso lleno de petequias por toda parte. Entonces usar siempre el espéculo más pequeño posible para esa colposcopia y esa evaluación. Y como les digo, siempre abrir el espéculo antes de llegar al cervix para que no le quede a usted una sola petequia al fondo, mejor dicho, una sola hemorragia al fondo y no pueda ver absolutamente nada. Esto ya lo dijo Guadalupe, pues que son los cambios que ocurren en el cervix, se vuelve muy chiquito porque pierde estroma, hay entropia. Y lo peor de todo es que la respuesta al ácido acético también es más mala. Ustedes no ven los cambios tan divinos que ve uno en la paciente joven con una papiloma 16, es hermoso, y entonces uno le muestra al muchacho, vea qué mosaico. Uno no espera ver eso en la viejita. De hecho, uno cuando ya marca algún acético, ya tiene algo en la viejita, algo importante, ¿correcto? Y obviamente la falta de tinción con Lugol. Y resalto aquí también, la gente me está haciendo colposcopia de una sola fase. Una sola fase es que la acuestan, le decían ácido acético y pellizcan. Eso no puede ser, tenemos que hacer colposcopias por lo menos en 3 fases, en fase de salino o seco, en fase de ácido acético y en fase de Lugol. Los que tengan bisulfito de sodio, pues mejor todavía porque aclara el Lugol y puede hacerse. Y eso mejora un poco la sensibilidad y especificidad, pero no son colposcopias de programar 10 por hora, ¿cierto? Entonces, en estas pacientes todavía mucho más porque el ácido acético se demora más, se tarda más en tomar. Muy bien. Lo otro que pasa en la menopáusica es que la red vascular, ya también lo dijo la doctora Guadalupe, es más visible. Entonces en estas el filtro verde y la revisión preliminar a veces es más importante incluso que el comportamiento con el acético. Entonces pongan siempre el filtrico verde, que uno puede ahí ver algunos vasos atípicos. Pero lo que más friega en la paciente menopáusica es que no, en muchas se encuentra esto. Entonces, ¿usted para qué le pide una colposcopia si uno sabe que se va a encontrar eso? Entonces pierde confiabilidad un examen como la colposcopia, ¿correcto? Les voy a compartir estas presentaciones en PDF cuando quiera, al final les doy mi internet, que la quiera con mucho gusto la comparto para que tengan las imágenes bien hechecitas para que no se estresen. Y es esto, como les digo, el acético, esto es una con ácido acético, se vuelve bizarro, tardío, se aparece tarde y se borra rápido. Ya sé que están muy pilas en estas pacientes, el comportamiento irregular de la toma del Lugol, incluso pacientes que tienen esos cambios inflamatorios y todo, obviamente no va a tomar el Lugol. Y esto es lo que decía también Guadalupe, los cambios petequiales. Con solo tocarle uno coge un copito y ya ahí quedó grave, que no le va a permitir pues ver nada. Y obviamente el epitelio glandular, cuando se ve en alguna parte, pues no va a ver esas papilas hermosas, nunca va a ver ese epitelio como se ve en la paciente joven. Entonces siempre hemos dicho, y siempre los enemigos de la colposcopia dicen que la colposcopia no sirve para nada, que es de baja capacidad diagnóstica, que tiene poca precisión, que su sensibilidad especial es muy mala. Pues es verdad, realmente la sensibilidad especial no sube el 60% en las mejores manos, ni hablar de los que no lo hacen bien, pero sigue siendo el estándar de oro. O sea, para uno hacer un diagnóstico de patología orbital necesita una colposcopia con biopsia. Pero si sabe que ya de entrada es bajito, pues mucho ojo en la paciente menopáusica, porque el desempeño todavía, la colposcopia va a ser todavía mucho más bajito. Entonces hay que hacerla bien. Y por último, siempre debe ser acompañado, cualquiera de estas alteraciones, si usted no vea nada, debe ser acompañado de un curetáneo cervical. Pues no solo porque no se ve la misma escama columnar, sino porque los cambios atróficos no le van a permitir, para que una buena sensibilidad especificidad siempre será acompañado de curetáneo cervical.
La biopsia también es difícil, tanto de tomar como de leer. De tomar, es un epitelio plano, liso y seco. Entonces este tipo de pinzas no sirven porque se le resbala y termina uno mascando ahí una cosita. Y como les decía, uno mete una cureta endocervical y se vuelve un problema por sacarle algún moquito. Entonces existen los ganchitos, existen pinzas que tienen más ganchitos también de Tischler, y las asitas estas cuadraditas que Prendeville nos trajo al mercado, pues son muy útiles en estas pacientes. La correlación histológica o citohistológica, y obviamente con colposcopia ya sabemos que es muy mala, pero la correlación sigue siendo mala, la citohistológica, por lo que decíamos que hay muchísimos falsos positivos. Entonces incluso en la paciente con histología, la histología puede fallar, como el epitelio no es tan estratificado, hay veces que ni siquiera es estratificado, entonces usted ya hablar de un NIC 1, un NIC 2 o un NIC 3, pues va a ser completamente difícil. Esto es para mostrarles algunas cosas de estudios para que vean que todo es empírico, que yo no hablo sino empírico. Es para mostrar que las diferencias en cuanto a los resultados cuando uno tiene citologías ASCUS y LIE de bajo grado en pacientes premenopáusicas y posmenopáusicas es muy distinto. Es decir, las pacientes posmenopáusicas, el valor predictivo de la citología y la posibilidad de uno apoyarse en ella como para hacer diagnósticos es muy mala, es mucho más mala que la paciente premenopáusica, por lo cual tenemos que echar mano de otras cosas, como lo vamos a ver. Entonces entramos al fascinante mundo de las anormalidades en la tamización. Ya vimos que era la citología, la vía Vir, que no se usa, ya vimos que lo ideal entonces serían las pruebas de tamización con papiloma. Pero empecemos con citología, porque la mayoría de las pacientes no van a seguir llegando con citología. Recordemos que estos son los cambios escamosos y los cambios glandulares, eso no ha cambiado en tantos años, o sea que yo espero que todo el mundo se lo sepa de memoria, y sabemos que el ASCUS y el LIE de bajo grado son llamadas citologías equívocas, y son llamadas equívocas porque incluso en la mujer joven no necesariamente quiere decir que la paciente esté enferma o tenga una enfermedad de alto grado, que es lo que nos importa, pero el resto sí tiene una importancia muy grande, o sea que estas las no equívocas, es decir, las que no son ASCUS de bajo grado, todas esas pacientes definitivamente seguirán yendo a colposcopia, esa no tiene rebaja, ¿listo? Como les decía, aunque tenga baja sensibilidad, etcétera, seguirá siendo el gol estándar de las pacientes. Y no se hacen pruebas de triaje, en esas otras no se hacen pruebas de triaje, es decir, una prueba de papiloma en este caso, que es la que más usamos como prueba de triaje, aunque existen otras, P16, etcétera. Ahí está metilación ya. Cuando la citología se equivoca, y aquí es donde cambia un poquito el manejo de la menopáusica, de la premenopáusica, y uno no lo ve a simple vista cuando lee las guías, uno no lo ve, se lo tienen que decir para uno entender, porque no pasa largo, así lo mismo, no señor, no es lo mismo. Cuando usted tenga una ASCUS de bajo grado, se recomienda hacer pruebas de triaje, y eso ya está mostrado, que las pruebas de triaje en ASCUS está para las mayores de 25, pero para las de bajo grado, al principio hablaban de más de 30 años, se pudiera usar pruebas de papiloma como prueba de triaje. Todos entendemos que es una prueba de triaje, ¿cierto? ¿Alguien no sabe qué es una prueba de triaje para explicarles? Todos saben, nadie sabe, no sabe, doctor. Una prueba de triaje es que una prueba de tamización es cuando usted coge un grupo poblacional de riesgo, le hace una pruebita y de ahí saca un grupo más selecto y puede estar enfermo. Una prueba de triaje es que cuando usted ya hizo esa primera prueba y se selecciona este grupo, pero esa prueba no es tan específica, hay que darle otra prueba para seleccionar todavía más ese grupo, ¿correcto? Diferente a los co-testing. Cuando usted hace una citología y una prueba de papiloma al mismo tiempo, eso se llama co-testing, usted ya le llegan otros resultados a la vez. ¿Sí? Otra cosa es cuando usted tiene una sola prueba y le salió así de esas que son como rarófilas, entonces tiene que hacerle una segunda prueba. Por ejemplo, cuando se tamiza en Colombia con prueba de papiloma, la prueba de papiloma positiva no es solo suficiente para usted decir que necesita una colposcopia. En Colombia y en la mayoría de los países se establece que la prueba de triaje para una prueba de papiloma positiva es la citología. Cuando usted tiene una citología de estas equívocas, la prueba que más se utiliza como prueba de triaje es la prueba de papiloma humano, ¿correcto? Entonces, como digo, se empezó a usar, en los 2002 se recomendaban ya para mayores de 30 años, y obviamente si esa prueba era positiva iba a colposcopia, y si era negativa se repetía todo al año, la citología, perdón, al año. Pero miren el comportamiento de la infección de la prueba de papiloma en las pacientes que tienen lesiones de bajo grado en la citología a partir de los años.
entre más años va bajando la positividad. Entonces quiere decir que se vuelve una prueba mucho mejor, porque va a seleccionar muy bien ese grupo. Entonces, incluso se ha visto cuando se evalúa por edades con la prueba de papiloma, que por encima de los 40 años tiene un valor predictivo del 100%, es decir, en esa paciente mayor de 40 años con una citología LIE de bajo grado, hacerle una prueba de tamización es válido porque tiene un buen valor predictivo. Obviamente si sea positivo a colposcopia y si sea negativo se queda para citología en un año. Esto es lo mismo, también Lupe mostró ahorita unas cosas parecidas donde habla de que efectivamente la prueba la prueba de papilomavirus como prueba de triaje en estas pacientes es muy buena. Vuelvo y les digo, si sale negativo todo se repite a los 12 meses la citología. Ahora, entonces, este es uno de los algoritmos que inicialmente se sugerían, que era para el ASCUS llevar a prueba de triaje con papiloma, pero para el IE de bajo grado también para las mayores de 30 años llevarlas a prueba. Como les digo, hoy se habla más de 40 años, ¿cierto? Y como estamos en menopausia, ya sabemos que todas las menopáusicas, idealmente, ¿qué hacemos con una histología de bajo grado? La mandamos a colposcopia, que es como malita, y vamos a ver un puntico allá y no se ve nada, que termina raspada la señora, incómoda y sin saber nada, o le hacemos una prueba que adicionalmente me va a decir riesgo, me va a hablar de riesgo a futuro. Es decir, si yo tengo una prueba de papiloma negativa, la señora tiene un IE de bajo grado y está menopáusica, señora, quédese tranquilo, usted no le va a dar cáncer de cervix. Pero si le da positivo, usted ya sabe que sí tiene que vigilar a esa paciente y hacerle el resto de cosas. Entonces, por encima de los 40 años, este sería el algoritmo. Pero lo digo solo para las pacientes mayores de 40 años. Ya el tratamiento, entonces, para el papiloma es lo mismo. El tratamiento, las mujeres mayores hacen menos verruga, pero ocasionalmente aparece la viejita con verruga. Recordar que estas, si son verrugas persistentes, todas hay que biopsiarlas, ¿correcto? O si tienen cambios de color, pero el tratamiento es lo mismo que cualquiera, tanto médico como quirúrgico, no hay ninguna diferencia. Y aquí es donde está la diferencia que yo les digo. Entonces póngame atención. Hemos dicho en Colombia que la prueba de papiloma es la prueba de tamización, ¿cierto? Que se le hace una segunda prueba de triaje en caso de que dé positiva con una citología, que si la citología es negativa, se puede repetir al año la prueba de papiloma, y si es positiva habría que llevar la colposcopia. Entonces uno tiene una paciente y le hace la colposcopia y tiene los siguientes resultados. Usted lleva una paciente de colposcopia, ¿correcto? Y le marca más de NIC2, sin importar de dónde viene, si tenía un ASCO, una AGC, hay que hacerle un tratamiento específico, que eso la mayoría ya sabemos que empieza por una conización. Pero si usted en la biopsia encuentra que es NIC1 o menos, y nótese que yo siempre hablo de NIC todavía, yo soy de los viejitos que me resisto a aceptar el LAST, y se lo dije a la doctora Garrat, porque habla del IE de bajo grado, IE de alto grado, y para el neófito, para el que está empezando a estudiar, cuando uno le habla del IE de bajo grado ya no sabe si le están hablando de citología o de biopsia, y son manejos totalmente distintos. Entonces, cuando yo digo NIC1 va a ser un IE de bajo grado, es un IE de bajo grado, pero histológico, ¿correcto? Entonces, si usted tiene un NIC1 o menos, pero la citología venía pues de una citología normal o un ASCUS, esa paciente no tiene que hacerle nada, repetir la prueba de los 18 meses, déjela tranquila, ¿sabe? Señora, no va a tener ningún problema. Pero, pongan atención, miren, aquí cambia. ¿Se acuerdan que era ASCUS o IE de bajo grado? No se decía nada en las pacientes menores de 45 años. En las pacientes mayores, incluso desde el IE de bajo grado, se recomienda hacer un tratamiento excisional o por lo menos seguir el estudio, ¿correcto? Entonces, mira la diferencia, y aquí está mejor en detalle, está escrito, esto no lo escribí yo, esto no lo hice yo, ustedes han visto estos cuadritos ya con mucha frecuencia, que son las recomendaciones colombianas. Entonces dice que si usted tiene un IE de bajo grado, pero que viene de citología negativa o ASCUS, la puede dejar en vigilancia, pero si viene de ASCH, IE de bajo grado, o peor, IE de bajo grado, o sea, está incluido el IE de bajo grado, ¿tú me estás entendiendo? Entonces esas pacientes sí deben seguir el estudio y hay que hacerles probablemente una conización, y la explicación es muy clara, porque es que no es lo mismo tener un PBH a los 25 años que a los 60. A los 60 ya está hablando de una persistencia de la infección. ¿Y qué es lo que da el cáncer? La persistencia de la infección. A los 25 no le da cáncer porque tiene un papiloma hace 2 años, pero sí le puede dar a los 65 porque lleva 30 años con ese papiloma ahí larvadamente haciendo el efecto. Espero que eso haya quedado claro, que era la parte más central de mi conferencia que quería como explicarles. Pero para resumirles, para los que les gusta como la parte muy aritmética, si tiene un NIC1 y la unión escamocolumnar es visible, esa paciente, bueno, si quiere déjale el seguimiento.
De entrada les digo que no hay, y hice la consulta para esta charla, hice la consulta con el board de la ASSCP y me contestaron claramente, no está establecido las guías de manejo de NIC 1 para pacientes menopáusicas, o sea, no está, no, o sea, no van a encontrar recomendación. Entonces esto que yo les estoy diciendo es como lo que uno trata de intuir, pero si aquí se para alguien y me dice, no estoy de acuerdo con vos, pues listo, saquemos aquí artículos y miremos a qué vamos a ver con la viejita, ¿cierto? Pero realmente me parece que es como lo más, analizando lo más adecuado. Si usted no ve en la colposcopia, no tiene una lesión fácilmente seguible, etcétera, y tiene un ninguno, si es fácilmente seguible, sígala tranquilo y le hace la prueba de papiloma a los 18 meses. Pero si tiene una unión escapular no visible, una paciente que usted se le va a volar, ese es del chisme que tengo en todas partes, que es difícil de seguir, o una lesión, un cuello que usted no confía en lo que ve, porque es que no ve nada, hombre, hágale una conización. Ya tiene una infección persistente, tiene una clara indicación para una conización. Como les decía, esto no está todavía establecido, entonces unas guías aceptadas y por consenso, pero eso es lo que yo creo que se debería hacer. Para el NIC 2, hombre, no quedan P16, ¿cómo que quedan P16? Una señora de 60 años, por Dios, ¿quién quiere dejar un NIC 2 en observación en una señora de 60 años? Eso no es viable en estas pacientes. NIC 2 y NIC 3 va para procedimientos excisionales, ¿correcto? Lo que sí puede servir el P16 es para algunas pacientes, y ustedes han visto que nos llega mucho a SSH, en algunas viejitas atróficas que uno no ve nada, la pucha, que mal le hago a la viejita. Pues les digo, uno le da colposcopia porque le toca una SSH, pero sabe que no va a encontrar nada. Uno pudiera en estas pacientes pedirle la citología, hacerle un P16. Son opciones que les estoy dando, porque el P16 sí puede diferenciar entre un cambio inflamatorio a cuando ya empieza a tomar. Esto, por ejemplo, toma muy poquito, ¿cierto? Entonces este es un cambio. Usted ve esto, ¿cierto? Núcleos grandes casi hasta el final. Uno dice, pues pucha, aquí sí parece que tuviera un NIC 2, casi un NIC 3, porque era que llega hasta las superficiales. Ya es un P16, no, era pura inflamación, pura atrofia con esos núcleos. Y si le da positivo, entonces ahí sí la trata. Muy bien, la disociación citohistológica en las viejitas no se maneja expectantemente, no se maneja expectantemente. Eso es para el muy joven. Que usted le salió un líder de alto grado en la citología y la colposcopia de biopsia no le dio nada. Eso en las jóvenes bien pueda seguir, las vigílelas como está dentro de los protocolos. Pero en las viejitas, huele del cuello, no se ponga a perder tiempo. Y en las pacientes no conizables, que son muy frecuentes, o con alguna frecuencia, ojo, estos pacientes, si pudiera ser aceptable la histerectomía como método diagnóstico, advirtiéndole que corre el riesgo de encontrar un invasor, ¿cierto? Pero, obviamente, por fortuna, como la estadística nos favorece, la gran mayoría no van a tener invasor, entonces queda aliviada la viejita, pero las para los conizables van a terminar en histerectomía. Muy bien. Y lo que pasa con el tratamiento, en las menores de 50 años, cuando uno tiene bordes negativos, pues la mayoría quedan aliviadas, pero en las mayores de 50 años, pues no es tan seguro de que quede aliviada. Por eso cuando usted tiene una excisión incompleta, es decir, le marca bordes positivos en la paciente menopáusica, ahí también es distinto, hay que hacerle recon, si es que le da, porque no se deja con ninguna patología ahí, por lo que les digo que es más fácil de que continúe. Entonces, mayores de 50 años con excisión incompleta deben hacer retratamiento obligatoriamente. Terminando, vacunación. La vacunación realmente no tiene utilidad, no está demostrada en la menopausia, no se usa. Para las pacientes, trabajen mejor en prevención secundaria, que es lo que hablamos toda esta conferencia. ¿Qué hacer entonces en la menopáusica? Estas son como las conclusiones más grandes de cosas. Recuerden que les voy a facilitar el PDF. ¿Qué hacer? Hombre, no vacunar, no la vacune, pero entonces use pruebas de tamización con papiloma, que sería lo ideal, no use citologías, haga pruebas de triaje, sobre todo en las pacientes con ascos y de bajo grado, ¿cierto? Haga colposcopia, ojalá por personal entrenada bien hecha, demorándose el tiempo necesario, siempre tomar curetaje endocervical, hacer preferiblemente el tratamiento a la observación, o sea, ser un poquito más agresivo con ella, siempre el retratamiento en pacientes con bordes positivos, y la histerectomía solo se convierte en aceptable en pacientes no conizables. Bueno, entonces al manejar las pacientes menopáusicas, como conclusión, pues debemos tener en mente que la citología es mala, que la histología también falla, que los cambios anatómicos y los cambios en el colposcopia no nos van a servir para nada. Entonces tiene que ser una paciente que se le dedique un poco más de tiempo y se analice con más detenimiento toda la información para considerar el rendimiento de las pruebas. Es decir, como les decía, si yo tengo una histología de bajo grado, ¿para qué la voy a llevar a colposcopia si sé que va a encontrar una atrofia y un puntico? Haga primero una prueba de papiloma, le va a dar más información.
Eso es todo lo que tenía para decirles. Muchísimas gracias. Doctor Carlos, muchas gracias.